Chicos, muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema el cuento literario. Durante esta clase vamos a aprender qué es un cuento literario, vamos a ver algunos escritores de cuentos, vamos a ver también las características del cuento literario y finalmente vamos a ver unos posibles personajes. Lo primero que debemos decir es que un cuento literario es un cuento que tiene ciertas características, como por ejemplo, una sola persona es la que escribe e imagina el cuento para escribirlo, ¿sí? Recuerden que en el cuento tradicional es una comunidad la que cree en esa historia y crea el cuento. En el caso del cuento literario es un solo personaje quien lo escribe. Y además el cuento literario solamente busca divertir y entretener y en algunos casos sorprender al lector. También es importante que sepamos o conozcamos algunos cuentistas o escritores de cuento de nuestro tiempo. Entonces primero tenemos a Anton Chekhov. Anton Chekhov es una persona de Rusia y él escribió el cuento que nosotros leímos, que es La Dama del Perrito. Al lado derecho tenemos a Gabriel García Márquez, quien fue un escritor colombiano que aparte de escribir novelas también escribía cuentos. Ambos son personajes muy importantes para la literatura. Tenemos unas características del cuento literario. El primero es un elemento sorpresa. El elemento sorpresa se refiere a un misterio o a un evento que va a ocurrir pero que no lo mencionan y que solamente se cuenta al final de la historia y que en la mayoría de casos es la que resuelve toda la trama o toda la problemática del cuento. También tiene una verosimilitud. La verosimilitud es que todo sea creíble, que todo pueda ser posible y sobre todo que se siga una misma línea. ¿A qué me refiero? A que si nosotros decimos si el escritor escribe que el personaje tenía alas, entonces tiene que seguir siempre con la historia de que el personaje tenía alas. No puede decir después que ya no tiene alas sin explicarnos por qué. Y después tenemos la estructura, pero esa estructura la vamos a ver a continuación. Todos sabemos que la estructura de un cuento es el inicio, el nudo y el desenlace. Que el inicio es cuando empieza la historia, el nudo es cuando hay un problema entre los personajes y el desenlace es cuando todo se soluciona. Sin embargo, en el cuento literario hay algunos posibles cambios y es no siempre va a seguir esta secuencia de inicio, nudo y desenlace, sino que pueden haber algunos cambios. Por ejemplo, hay uno que se llama a medio camino. ¿Y a qué se refiere a medio camino? Es que el escritor no empieza a contar la historia desde el principio, sino que empieza, digamos, desde el nudo. ¿Sí? Entonces espera, no cuenta lo inicial, sino que empieza ya más adelante de la historia. La otra opción es el final al principio. ¿Qué es esto? Es que nos cuenten en el inicio lo que sucede al final, pero durante el resto de la historia nos cuentan el por qué o nos cuentan cómo se hizo. Yo les contaba a ustedes en la clase pasada que en el cuento El túnel de Ernesto Sábato nos cuentan al principio que el personaje mató a la chica que le gustaba y durante todo el resto de la historia nos cuenta por qué la mató. Entonces ese es un ejemplo del final al principio. Y finalmente hay una historia con un final abierto, es una otra posible estructura. Un final abierto es que el escritor no nos dice como tal qué es lo que sucede después de que se acaba la historia. En este caso les voy a dar una pista. En el cuento La Dama del Perrito, al final los dos personajes se encuentran en un hotel y deciden que no quieren seguir escondiéndose de los demás y que quieren pues como seguir en su historia ellos dos, pero no nos dicen si ellos se van a vivir juntos, si se quedan en la misma ciudad o si se van para otra ciudad, no nos dicen absolutamente nada. Entonces podemos decir que La Dama del Perrito
es un cuento con un final abierto, porque nosotros podemos imaginarnos qué sucede después de eso. Bueno, y finalmente tenemos algunos posibles personajes. Entonces, digamos que en un cuento literario podemos encontrar personas, objetos o animales que son los que desarrollan las acciones. ¿Sí? Aparte de esto, también encontramos un narrador, pero ese narrador puede ser interno o puede ser externo. Pero primero les voy a explicar qué es un narrador. Narrador es la persona que nos va contando lo que hacen los personajes. Entonces, si nosotros vamos a ver la historia de la dama del perrito, encontramos que hay dos personajes. Está Dmitri Gurov y aparte también está Ana. También Ana tiene un perrito, pero el perrito pues no desarrolla ninguna acción, ¿cierto? Además de ellos tres, de Gurov, Ana y el perrito, hay un narrador que nos cuenta qué es lo que piensa, qué es lo que siente y además nos cuenta qué es lo que hacen ellos. Entonces ustedes ven que él dice, Gurov besó a Ana y Ana y Gurov se fueron a la playa y todo esto nos lo cuenta él porque él es el que lo sabe. Pero hay que hacer una claridad. El narrador no es la persona que escribe el texto, solamente es una persona aparte que sabe la historia. Pero hay dos clases, como ya les dije. Puede ser un narrador interno o puede ser un narrador externo. Entonces, el narrador interno es una persona que cumple una función dentro de la historia y que está inmerso en ella. Puede ser un personaje de la historia o puede ser el protagonista, ¿sí? Y normalmente cuando es un narrador interno es una persona que solamente lo puede ver desde sí mismo, es decir, que solamente puede saber lo que pasa con él, lo que él siente, pero no puede saber lo que sienten los demás. El otro tipo de narrador es un narrador externo y es una persona que no tiene nada que ver con la historia y que sabe todo, absolutamente todo lo que sucede y lo que piensan y sienten los demás personajes. Si tenemos eso en cuenta, nosotros podemos decir que el narrador del cuento La Dama del Perrito es un narrador externo, porque él nunca dice que él haga algo, sino que siempre dicen que los demás hacen y aparte él sabe cómo se siente Ana, él sabe cómo se siente Gurov. Entonces es un narrador externo. Chicos, como conclusiones tenemos, vamos a mencionar algunas diferencias entre el cuento tradicional y el cuento literario. Entonces, lo primero es que el cuento tradicional busca dar una enseñanza, mientras que el cuento literario busca divertir. Lo segundo, en el cuento tradicional no se mencionan lugares exactos, no se mencionan el nombre de la ciudad, sino que se mencionan en un bosque o en un campo, mientras que en el cuento literario sí se menciona. Si ustedes se dan cuenta, en el cuento La Dama del Perrito mencionan que eso sucedió en Rusia, mencionan a San Petersburgo, mencionan también a Moscú. Entonces, eso es otra diferencia. Y además de esto, digamos que en el cuento literario pueden haber diferentes tipos de estructuras. Puede haber primero el nudo, luego el desenlace y luego el inicio o intercalar esos tres aspectos. Mientras que en el cuento tradicional siempre es inicio, nudo y desenlace. Y otra, otra característica, otra diferencia entre los dos es que ya habíamos mencionado que el cuento tradicional empieza con un había una vez y termina con un vivieron felices por siempre. El cuento tradicional es completamente diferente. Puede que empiece así también, pero no termina de esa misma manera. Listo chicos, entonces esa es la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido todo y nos veremos entonces en el encuentro por la tarde. Chao.